Desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, comienza una batalla interna que todo hijo de Dios debe enfrentar, la lucha entre la carne y el espíritu. El apóstol Pablo nos advierte claramente en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 17, nos dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Este pasaje de Gálatas nos presenta la clara distinción entre los deseos de la carne y el fruto del espíritu. Por un lado, la carne representa nuestra vieja naturaleza, aquella inclinación hacia el pecado, los deseos egoístas y todo lo que nos aparta de Dios. Por otro lado, el Espíritu Santo nos guía hacia una vida en santidad, nos capacita y nos transforma para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Asimismo, como verdaderos cristianos debemos tener presente que esta no es una batalla ocasional, sino una lucha diaria y constante. Como creyentes no podemos ignorarla ni subestimarla, ya que el enemigo quiere que vivamos esclavizados por los deseos de la carne. Y esta es la razón por la cual Dios nos ha dado el poder para vencer por medio de su Santo Espíritu. Ahora, si vemos con atención en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 26, veremos que el apóstol Pablo anima a los creyentes a caminar en el Espíritu, para no ceder a los deseos carnales que conducen al pecado. De igual manera, el apóstol Pablo anima a los creyentes a manifestar el fruto que refleja la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Este es un llamado para nosotros como creyentes a vivir por el Espíritu, cultivando el fruto que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, lo cual nos permitirá experimentar una transformación real y duradera. Ahora, primeramente, debemos tener presente que todo cristiano enfrenta una lucha entre la carne y el espíritu. Sin embargo, la clave está en vivir de una manera constante y en total dependencia del Espíritu Santo. Él es quien nos capacita para que nosotros, como verdaderos cristianos, podamos vivir una vida de tal manera que honre a Dios. Al vivir por el Espíritu, reflejamos la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en nuestra vida y su carácter en un mundo que clama por esperanza y transformación. El punto central aquí es la victoria sobre la carne, la cual solo se logra al vivir en el poder del Espíritu Santo, lo que resulta en una vida que da completamente la gloria a Dios, manifestando de esta manera su amor al mundo. Entonces, a continuación, estudiaremos 4 puntos claves en cuanto a toda esta lucha entre la carne y el espíritu. Primeramente, nosotros como verdaderos cristianos debemos caminar en el espíritu. La palabra de Dios es muy clara al decirlo. En el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 16 al 18 nos dice la palabra del Señor. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Tal como podemos observar por medio de las Escrituras Sagradas, aquí se nos exhorta como creyentes a vivir según el Espíritu, el cual nos aleja completamente hacia los deseos de la carne. Esta elección diaria de caminar por el Espíritu refleja claramente la victoria en la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobre la carne y nos señala nuestra nueva identidad con Él. De igual manera, la palabra de Dios nos capacita para poder resistir las tentaciones y anhelos que constantemente buscan desviarnos de nuestro propósito con Cristo. Es por ello que al elegir la guía del Espíritu nos alineamos conforme a la voluntad de Dios y por ende encontramos nuestra verdadera libertad por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 32, nos dice la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, un segundo punto muy importante es que nosotros como cristianos debemos de resistir las obras de la carne. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 19 al 21, nos dice la palabra del Señor, y manifiestas, y dice así la palabra del Señor, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante que como cristianos primeramente identifiquemos por medio de estos versículos si existe alguna obra de la carne que aún se encuentre presente en nuestra vida, y es por ello que el apóstol Pablo enumera estas obras como una advertencia clara de lo que sucede cuando se vive al margen del Espíritu. Esta es la razón por la cual debemos enfocar nuestra vida en la persona de nuestro Señor Jesucristo y no en los deseos carnales, y de este modo comenzaremos a experimentar la verdadera libertad y victoria que solo nuestro Señor Jesucristo nos puede dar. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 5 nos dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 36 nos dice la palabra del Señor: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es aquí entonces donde veremos un tercer y último punto de vital importancia, y es que como verdaderos cristianos debemos cultivar el fruto del Espíritu. La palabra del Señor nos dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 22 al 23, nos dice la palabra del Señor: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es importante que como verdaderos cristianos reflexionemos sobre cómo el fruto del Espíritu Santo se despliega en nuestro diario vivir. Estos frutos, que emanan de una vida plena en el Espíritu, son un reflejo directo del carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, nos dice la palabra del Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Por consiguiente, debemos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para cultivar esas virtudes que nos acercarán más a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, es aquí donde muchos se preguntarán: ¿cómo podemos demostrar el amor y el carácter de nuestro Señor Jesucristo en un mundo que necesita urgentemente una transformación? Al exhibir en nuestras vidas el gozo, la paz, el amor y demás frutos, damos a conocer al mundo acerca de la evidencia del poder transformador del Evangelio. Y es aquí que finalmente veremos un cuarto y último punto de vital importancia, y es que como verdaderos cristianos debemos de crucificar la carne. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas, en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 24 al 26, nos dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Tal como podemos observar por medio de la palabra de Dios, es acerca de la importancia de mantener una vida crucificada con nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos capítulo 6 versículo 6, nos dice la palabra del Señor: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es que al estar crucificados en Cristo, las restricciones de la carne pierden su control. Vivir por el Espíritu corresponde a tener una renuncia total a aquellos deseos egoístas y a abrazar una vida que glorifique a Dios en todo momento. Es tiempo de afirmar nuestra identidad en la persona de nuestro Señor Jesucristo y permitir que su Santo Espíritu guíe nuestras acciones. Solo así podremos mostrar al mundo el amor y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de manera práctica. Como conclusión, podemos ver que la lucha entre la carne y el espíritu es una batalla interna que enfrentamos día a día.
Sin embargo, la victoria está asegurada cuando decidimos andar en el Espíritu y someternos completamente a la voluntad de Dios. Asimismo, podemos ver que Dios nos ha dado las herramientas necesarias para poder vencer y tener una vida llena de victoria, su palabra, su Santo Espíritu y una comunión directa con Él. Por tanto, nosotros como verdaderos cristianos no podemos conformarnos con una vida dominada por los deseos de la carne. Todo lo contrario, debemos vivir en la plenitud del Espíritu, reflejando el carácter de nuestro Señor Jesucristo en cada momento y a cada instante de nuestra vida. Recordemos aquellas palabras del apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 5 versículos del 24 al 25 nos dice la palabra del Señor: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nuestra vida debe ser un testimonio vivo del poder transformador de nuestro Señor Jesucristo. Cada día debemos tomar la decisión de crucificar nuestra carne, resistir sus deseos y cultivar el fruto del Espíritu en nosotros. Entonces, ¿cómo queremos ser recordados? ¿Como personas que cedieron ante la carne o como creyentes que caminaron en el Espíritu y glorificaron a Dios con su vida? El llamado de Dios es muy claro: rendir completamente nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, dejando atrás el dominio del pecado y permitir que el Espíritu Santo nos transforme por completo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra y le pedimos por favor que nos ayude a caminar en el Espíritu cada día. Ayúdanos a resistir las obras de la carne y a cultivar el fruto que refleja su carácter en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.